Padre Dios, Santo y misericordioso, que nos ama siempre, te damos muchas gracias, Señor, primeramente por salvarnos. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz derramando toda su sangre. Por su sangre preciosa nos salvó del pecado y de la condenación. Así Dios nos ha dado una libertad eterna. Por tu gran gracia, por tu gran amor, ya ahora somos salvos, justos, renacidos en el Señor Jesucristo por medio de la palabra del Evangelio de nuestra salvación. Muchas gracias, Señor, también por habernos puesto aquí en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, para que podamos permanecer en el Señor como miembro del cuerpo del Señor, como miembro de la iglesia. Aquí estamos, Señor, ante tu presencia y ante tu palabra. Señor, llénanos con tu palabra en nuestro corazón para que podamos seguir adelante según tu voluntad, cumpliendo la palabra y cumpliendo la misión que Dios, Señor, nos encomendó. Señor, no somos nada, somos débiles, somos necios. Entonces le pedimos al Señor para que nos ayude, nos guíe según tu voluntad cada día. Por tu gran gracia y por tu gran amor, llegamos hasta aquí. Muchas gracias, Señor. Señor, hoy queremos escuchar tu enseñanza y tu voluntad para que podamos crecer y llevar buen fruto en medio de nuestra vida cristiana nueva. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar Levítico capítulo 24. Levítico capítulo 24, verso 1 al 4. Levítico capítulo 24, verso 1 al 4, dice, habló Jehová a Moisés, diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivos, machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente, fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión. Las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana, delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candadero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Sí, hoy vamos a aprender la voluntad de Dios por medio de este texto. Sabemos que el pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel es sombra de la iglesia. Se llama pueblo santo, adquirido por Dios, elegido por Dios. Así los salvos fueron, ¿verdad? Llamados, fueron escogidos, elegidos por el evangelio de la gracia de Dios. Así estamos aquí según llamamiento del Señor Jesucristo, obedeciendo con humildad, con mansedumbre,
copiando la vida del Señor Jesucristo. Entonces, aquí estamos aprendiendo la voluntad del Señor cada vez. ¿Para qué? Para que podamos crecer en la fe y en la voluntad del Señor, para que podamos llevar buen fruto. Así Dios plantó, ¿verdad? Este árbol en su campo, que es la iglesia. Un labrador, ¿por qué siembra, por qué planta en su campo, ¿verdad? Los árboles, para ver fruto. Sí, esto es el propósito de la salvación. ¿Por qué Dios nos salvó? Hermanos, vamos a meditar esto para que podamos cumplir la voluntad de Dios en medio de nuestra vida nueva. Así vamos a pensar sobre este propósito de nuestra vida, sobre este propósito de nuestra salvación. ¿Por qué Dios me salvó? ¿Verdad? ¿Por qué Dios está dándome esta vida? Primero, muchas veces le pide, ¿verdad? Es como Señor, Dios quiere permanecer en medio de nosotros. Así Dios nos salvó. Habitaré, ¿verdad? Jehová dice, habitaré entre vosotros. Porque Jehová sacó este pueblo, ¿verdad? De la tierra de Egipto, haciendo mucho milagro, con mucho poder. Dios salvó este pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Habitaré, Jehová dice, habitaré entre vosotros. Así les salvó. De misma manera, Dios nos salvó del mundo y del pecado, pagando un precio muy alto, que es la sangre de Dios. La sangre de Jesucristo es sangre de Dios. Entonces Dios así pagó un precio muy alto, precioso, para salvarnos. O sea, Dios nos compró, ¿verdad? Pagando este precio. ¿Por qué? Dice, yo habitaré entre vosotros. Dios está con nosotros. El Espíritu Santo también está con nosotros. Domingo pasado hemos aprendido, ¿verdad?, sobre esta palabra de como números. Echaré, dice, ¿verdad? Echaré estas cosas malas de inmundicia, de una enfermedad, los enfermos. Se refiere, ¿verdad? Enfermedades feos, terribles, al pecado. Entonces, Dios nos pide para que podamos echar fuera de nuestro campamento estos pecados. Miren, ¿qué es la salvación? La salvación es ser limpio, ser salvo. ¿De qué? Del pecado, de la inmundicia, de suciedad. Así, Dios nos salvó pagando un precio muy alto. ¿Sí? Y dice, ¿verdad? Para que no contaminen el campamento de aquellos ante los cuales yo habito. Entre los cuales, entre ellos, yo habito. Así Dios está con nosotros. No podemos ensuciar nuestra vida nueva. Se llama, ¿verdad? Aquí dice campamento, que mora, habita Jehová, habita Dios. ¿Sí? Somos limpios, ¿verdad? Por la palabra, pero Dios sí está limpiándonos más y más, día con día. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo de Dios? Vuestro cuerpo es templo de Dios, morada de Dios. ¿O ignoréis que vuestro cuerpo es templo de Dios?
Si el Espíritu Santo mora en medio de nosotros, así Dios nos pide, eche, por favor, estas cosas de inmundicia, estas cosas del mundo, fuera del campamento, fuera de su vida, fuera de su cuerpo, por favor. Así Dios está trabajando en medio de nosotros, limpiándonos. ¿Por qué? Dios habita en medio de nosotros. Sé santos, dice, ¿verdad? Sé santos. ¿Por qué? Soy santo. Entonces, ¿quién es salvo, verdad? ¿Quiénes son? Los que son limpios, salvos, son hijos de Dios. Entonces, Padre Dios limpia a sus hijos para que seamos dignos de recibir este reino de Dios. La salvación no por la obra, pero Dios está trabajando en medio de los salvos, en medio de los que tienen este pacto de Dios, que es el Evangelio. Si tienen, ¿sí? Han recibido, ¿sí? Entonces es templo de Dios, morada de Dios. El Espíritu Santo permanece en vosotros, en ustedes. ¿Quiénes somos? Templo de Dios y morada de Dios. Así Dios quiere habitar en medio de nosotros, vivir con nosotros. Esto es el propósito de la salvación. Entonces, ¿cómo camina con Dios? ¿Cómo vive con Dios? Con el Espíritu Santo. Sí, vamos a seguir adelante, ¿verdad? Caminando con Dios, siendo limpiado más, ordenado, no ensuciado indignamente, no. Así Dios, ¿verdad? Está preparando su pueblo, el pueblo de Dios. Se llama la iglesia. A cada uno de nosotros, ¿sí? Dios trabajando en cada uno de nosotros, aquí en medio de la iglesia, siendo un hombre perfecto. Vamos a crecer. Sí, nos falta mucha cosa, es cierto, pero el propósito de nuestra salvación es esto. Dios quiere limpiarnos más y más para que seamos dignos de recibir mucha gloria del reino de Dios. Por eso la Biblia nos pide, ¿verdad? Santidad. Sea santo. Salir en medio de ellos. Salir en medio de ellos. O sea, del mundo, de la inmundicia, del pecado. Así saliendo del mundo, aquí estamos. Sí, esto es la voluntad de Dios y manera de Dios. En medio de los salvos, Dios trabaja. Aquí, ¿verdad? Como labrador, en su campo, Dios trabaja. Vamos a esperar hoy también, ¿verdad? Este trabajo de Dios, este trabajo del Espíritu Santo, se llama misterio, ¿sí? Misterio de Dios. Se llama misterio de la iglesia. Estas cosas no se ve, pero existen. Así lo esperamos hoy. Dios nos limpia. Salir de en medio de ellos. ¿De dónde? Del mundo. De la voluntad de su carne. Sí. De deseo del mundo, deseo de su carne, de su cuerpo. Apartaos, dice, ¿verdad? Por eso nuestra vida cristiana es salir siempre del mundo, de la casa, de su parentela, saliendo de nuevo, reuniéndonos aquí en la iglesia, en medio de los salvos, para que Dios trabaje en medio de nosotros, nos limpie. Sí, esto es la manera de Dios, por medio de la iglesia. Así Dios está trabajando, preparando su pueblo dignamente.
Entonces, hermanos, sí, se siente culpable, sucio, tiene que limpiar su conciencia, su vida cristiana por la palabra, aquí en medio de los salvos, o sea, en la iglesia. No toquéis lo inmundo, no toquéis lo inmundo, no toquéis, ¿verdad? El pecado, yo os recibiré, yo os habitaré. Y también, porque Dios nos salvó, ¿sí? Nosotros tenemos algo que cumplir. Sí, nosotros, ¿verdad? Como salvo tenemos algo que trabajar, algo que debemos cumplir y trabajar. Así Dios nos encomendó la misión, un trabajo. Así Dios nos permite la vida, porque vive. Señor, soy salvo. ¿Por qué vivo yo aquí sufriendo por muchas cosas? Por salud, por la familia, por la familia. Económicamente está sufriendo por vicio, ¿verdad? Muchas cosas malas de la vida. Mire, ¿por qué Dios nos permitió esta vida aquí en el mundo después de la salvación? Es el propósito de la vida de los salvos, que es, si hay un trabajo que debemos trabajar según la voluntad de Dios, ¿qué trabajo tenemos? ¿Verdad? Levantar la iglesia. ¿Sí? Levantar la iglesia, cuidar la iglesia con el Espíritu Santo, según la voluntad de Dios. Y evangelizar. Dentro nos amamos. Así dice, ¿verdad? Amaos unos a otros. Aquí, en medio de los salvos. Aquí, dentro de la iglesia. Esto es nuestro trabajo. Amar a los hermanos. Y amar a los demás que no están aquí. ¿Quiénes son? Perdidos, muertos. Vamos a amar a ellos. Entonces, el que no está recibiendo este amor de Dios aquí en la iglesia, ¿cómo puede amar a otros, a los demás? Es imposible. Hemos hablado, ¿verdad? Sobre este amor de la carne y del mundo. Sí, en el mundo hay amor, ¿sí? De matrimonio, de familiar, de amistad. Sí, hay amor, pero es de Dios, es diferente. Así vamos a aprender este amor de Dios aquí en su cuerpo. Si hay algo que trabajar, si hay algo que cumplir, vamos a entender ese trabajo de nosotros. Así Dios nos permitió esta vida. Aquí en la iglesia, dentro de la iglesia hay trabajo. Domingo pasado hemos limpiado aquí, ¿verdad? Juntos. Todo, lavado, quitando polvos. Cada domingo estamos cocinando ahí para que podamos, ¿verdad? Almorzar. ¿Quién limpió este piso? ¿Quién ordenó esta banca y mesa? ¿Verdad? ¿Quién está pagando esta luz y agua? ¿Cómo está manteniendo, verdad, este lugar? Sí, hay trabajo de la iglesia. Y funcionando también, ¿verdad? Como sector, por grupo, estamos trabajando. Esto es trabajo del Señor. ¿Por qué? Aquí estamos levantando la iglesia, formando, ¿verdad? Esta iglesia. Entonces aquí nadie quiere sacrificar, nadie quiere trabajar aquí. Entonces, ¿cómo será esta iglesia? Se destruye. No puede crecer. Aquí estamos trabajando como maestros de la iglesia, como miembros del coro, ¿sí?
En cada parte está trabajando. Así tenemos trabajo de la iglesia, limpiando juntos. Esto es levantar la iglesia. Ayer hubo una reunión de las mujeres nacional en el local de la iglesia de San José. Llegaron, ¿verdad? Como 200 hermanas de cada iglesia. Vinieron, ¿verdad? De lejos, de Liberia, desde muy de la mañana, ¿sí? Gastando. Para viajar de allí hasta San José, o venía hasta aquí, llegaron hasta aquí, ¿verdad? Ellos tienen que alquilar una buseta, tienen que pagar algo, sí, pero llegaron ayer como 200. Así nosotros estamos aprendiendo, ¿verdad? Sobre la iglesia, cómo está la iglesia, cómo es, qué es la iglesia, salvos. Entonces ellos cómo viven, sí, vamos a ver, ¿verdad? Así Dios nos muestra esta función de la iglesia. Entonces, el que no entiende, ¿verdad? Esta función de la iglesia, no importa la comunión, no importa la reunión, no importa el trabajo de la iglesia, es miembro. Mire, nuestro trabajo es reunirnos juntos en un lugar siempre. Sí, esta vez, ¿verdad? Ayer, Dios nos llamó a San José. Entonces nos reunimos, ¿verdad? A San José. Otra vez, ¿verdad? Dios nos llama allí, allá, acá. Entonces, vamos, Dios nos llama. Esto es nuestro trabajo, cierto. Los jóvenes están reuniéndose, ¿verdad? Los sábados. Reunir es nuestro trabajo. Así Dios nos llama. Vamos. Estaremos siempre allí, ¿verdad? En medio de ellos. Jesucristo dijo, ¿verdad? San Juan, capítulo 6, verso 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a la vida eterna permanece. Si hay un trabajo, trabajad no por la comida que perece. Sale, ¿verdad? Atrás, entra por aquí y sale atrás. Si hay que mantener nuestra vida trabajando para comer, es cierto, pero ¿qué trabajo más importante? Vamos a trabajar, ¿verdad? Por la comida que permanece a la vida, dice, a la vida eterna. Viajar hasta San José, como ayer, ¿verdad? Sí, no es como un trabajo muy simple. Sí, debemos salir muy temprano y llegar ahí a tiempo. Es un trabajo, pero vale, precioso. Vamos a trabajar. Nuestro trabajo es reunirnos siempre. Repitemos, ¿verdad? Estamos repitiendo los domingos, los miércoles, cada mes por la reunión de madre, de sector. Estamos repitiendo. Pero esto es nuestro trabajo. No es algo como muy extraño ni aburrido. ¿Por qué? Nuestro trabajo espiritual. Entonces, el que no está asistiendo en la comunión diligentemente, ¿verdad? No está trabajando bien. Leer la Biblia es nuestro trabajo. Escuchar la palabra es nuestro trabajo. Trabajar por la comida, ¿verdad? Que permanece en la vida eterna. Escuchar, leer la Biblia es nuestro trabajo. Ofrendar, dar sacrificio, ¿sí? Es nuestro trabajo. Diezmar, es nuestro trabajo.
¿Sí o no? Sí, para levantar la iglesia, para predicar el evangelio a los demás. Estamos orando por la iglesia de Limón, para levantar ahí una iglesia. Vamos a orar y ofrendar para la iglesia. Es justo. Buen trabajo. Así, hermanos, trabajando en el trabajo de Dios, podemos aprender la voluntad de Dios más. Trabajando en el trabajo de Dios aquí en la iglesia, sí podemos aprender más la voluntad de Dios y crecer más. Entonces, una pregunta, ¿verdad? Yo recibí la salvación hace muchos años. Bueno, entonces, ¿está creciendo bien o no? ¿Verdad? El que tiene la vida, sí, crece y lleva fruto, es normal. ¿Por qué no crece? ¿Por qué no lleva buen fruto? Porque no está trabajando en el trabajo de Dios, en el trabajo de la iglesia, en el evangelio. El que no trabaja no va a crecer. ¿Por qué? No tiene, ¿verdad? Como deseo de comer. El que no trabaja, la Biblia dice, no come. El que no quiere trabajar no va a comer porque no tiene, ¿verdad? Este deseo de trabajar, entonces no ocupa esta alimentación espiritual, no va a leer, no va a orar, pero el que trabaja en el trabajo de Dios, en el trabajo de la iglesia, sí, va a buscar más alimentación, va a buscar más, ¿verdad? Comida que permanezca en la vida eterna. El que quiere crecer, ¿verdad? Él busca la comida. Una oración, ¿verdad? La oración es nuestro trabajo. Sí, buen trabajo. Entonces, el que ora por la iglesia, ¿verdad? Por mí y por los hermanos, está trabajando en el trabajo de Dios. Sí, nuestro trabajo. Entonces, pensando, ¿verdad? Estamos pensando sobre este propósito de la vida. ¿Por qué vivo yo? ¿Por qué tengo que vivir? Sí, tengo un propósito de la vida. Voy a vivir así. Eso. Espero que tenga, hermanos, este propósito de la vida y vivan según este propósito. Así Dios nos da, ¿verdad? Paz y gozo. El que lleva yugo del Señor, hallará reposo. Paz y gozo viene, ¿sí? El crecimiento y entendimiento de la voluntad de Dios viene. Ya hoy vamos a aprender un poco sobre el tabernáculo de reunión. Mire, este tabernáculo, sí, tiene mucho significado. El tabernáculo. Se llama el tabernáculo. Y también se llama el tabernáculo de reunión. De reunión. Muy similar, ¿verdad? Como la iglesia. Aquí estamos en la reunión. Tabernáculo de la reunión. Este tabernáculo exactamente explica sobre la obra de Jesucristo. Jesucristo es tabernáculo. ¿Por qué? Ahí en el tabernáculo siempre llegaba, ¿verdad? La gente trayendo un sacrificio de cabrito, cordero, becerro, y lo como
mataba, ¿verdad? Poniendo sus manos para ser perdonado. Por eso en el tabernáculo había perdón del pecado. En el tabernáculo había también reunión con Dios. Dios siempre mostraba, revelaba su voluntad en el tabernáculo. Hablaba, ¿verdad? Con Moisés siempre en el tabernáculo. Sí, donde hay reunión. Entonces Dios mostraba su voluntad en el tabernáculo. Se llama el tabernáculo de reunión. Jesucristo. Somos salvos por medio de Jesucristo. Ahora tenemos como comunión con Dios por medio de Jesucristo. ¿Dónde puede recuperar, verdad? Recuperar la comunión con Dios. ¿Dónde? En el tabernáculo. El que tenía un pecado. Entonces tiene que resolver este problema con Dios por el pecado. Tiene que sacrificar algo, ofrendar, ¿verdad? La sangre. ¿En dónde? En el tabernáculo. Este tabernáculo es sombra de la iglesia. Así es. Hoy en día, Dios cómo predica, ¿verdad? Este evangelio por medio del evangelio. Uno, ¿cómo puede ser limpio, ¿verdad? Ser salvo por medio de la iglesia. Así Dios trabaja por medio de la iglesia. Aquí nosotros estamos recibiendo, ¿verdad? Una consolación, reconsolación, una recuperación de nuestra fe y de nuestra vida cristiana digna. Aquí en el tabernáculo. Se llama la iglesia. ¿Por qué? En la iglesia, ¿verdad? Mora el Espíritu Santo, Dios. Sí. Entonces, ahí en el tabernáculo trabajaba, ¿sí? Sacerdote, los levíticos, limpiando, ordenando mucha cosa ahí. Por eso instrumento, ¿verdad? Del tabernáculo. Cada función de instrumento del tabernáculo también explica algo, la obra de Jesucristo. Ah, Dios, Jesucristo, ¿cómo trabaja, verdad? ¿Cómo trabajó? Ya vino hace 2000 años, pero sí, Él cumplió la voluntad de Dios según la palabra. Entonces, cada instrumento se refiere también al Señor Jesucristo. Hoy vamos a aprender un poco. Ahora Dios nos habla, sí, por medio de la iglesia. Hemos recibido la salvación por la fe de Jesucristo. Es cierto. Y ahora Dios nos mantiene, nos guía, ¿verdad? Por medio de la iglesia. Por eso el tabernáculo de la reunión exactamente está explicando sobre Jesucristo y sobre la obra de Jesucristo. Las obras que hacía, ¿verdad? Sacerdote también explica sobre las obras de Jesucristo. Y también nos explica qué debemos hacer. ¿Sí? Por eso, entender estos trabajos de sacerdote en el tabernáculo es entender nuestro trabajo. ¿Qué debemos hacer? Ya entendemos, ¿verdad? Muchas veces, pero hoy vamos a reflexionar esta enseñanza. Jesucristo vino al mundo como sacerdote. Sí, se llama gran sacerdote. Se llama sumo sacerdote. Él vino al mundo como mediador, ¿verdad? Entre Dios y nosotros. Pero sacerdote trabajaba en el tabernáculo como mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Sí, como mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Jesucristo ya fue sacrificado, ¿verdad?
Su cuerpo era un sacrificio, una ofrenda por el pecado, ya fue sacrificado. Así en el tabernáculo daba muchas veces, ¿verdad? Ofrenda, sacrificio. Toda ofrenda, ¿verdad? Sacrificio que hizo en el tabernáculo explica la obra de Jesucristo, sacrificio de Jesucristo. Exactamente. La obra del sacerdote, ¿verdad? Que hizo en el tabernáculo explica la obra de Jesucristo. Y también nos explica lo que debemos cumplir. Trabajo, ¿sí o no? Trabajo. En el tabernáculo había trabajo. Primera de Pedro 2:9 dice, ¿verdad? Nosotros, ¿quiénes somos? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis virtudes de ¿a qué? Virtudes de Dios. ¿Cómo se llama esto? Virtudes de Dios. El Evangelio. Para que anunciamos, para que anunciemos esta virtud de Dios. Esta misericordia de Dios. Se llama el Evangelio. Así Dios nos escogió. Dice, ¿verdad? Se llama pueblo adquirido por Dios. Dice, real sacerdocio. ¿Quién? Salvo. Un salvo. Real sacerdocio. Sacerdotes. En el Antiguo Testamento que trabajaba en el tabernáculo. Era una sombra de Jesucristo. Y también es una sombra de nosotros. Es cierto. Vamos a trabajar en el tabernáculo, ¿verdad? En Cristo Jesús, en la iglesia, como sacerdote, como sacerdocio real. Así somos. Somos sacerdotes del Evangelio, ¿sí? Así tenemos trabajo. ¿Me explico? Si tenemos ese trabajo, vamos a funcionar y vamos a cumplirlo. Así es, Cristo vino al mundo con esta responsabilidad, con este trabajo. Muriendo, dijo, ¿verdad? Consumado es. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? Ya fue hecho, hecho está. Ha cumplido todo su trabajo y nos salvó. Él obedeció perfectamente. Todo, todo. Mire, ya ahora Dios nos encomendó ese trabajo, hermanos. Pero uno, ¿verdad? Que se siente de nada, no está trabajando, hermanos. Algunos se sienten muy pesado y cargado, ¿verdad? De ese trabajo. Bueno, es bueno. Solamente le falta, ¿verdad? Fuerza, más fe. Sí, vamos a pedir al Señor y recibir cada día, porque ese trabajo de sacerdote, ¿verdad? En el tabernáculo era un trabajo diario, cotidiano, un trabajo cotidiano. Sí, cada día ellos tienen que trabajar y trabajar, trabajar para mantener este tabernáculo y cumplir su trabajo. Sí, venir aquí, reunirnos en la reunión, es nuestro trabajo. ¿Cómo hacemos? Trabajemos con mucho gusto, saliendo de la casa y del mundo, dejando mi pensamiento, mi voluntad, reunirnos. Bueno, vamos a seguir adelante así. Éxodo, busquemos Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30, verso 7.
Éxodo capítulo 30, versos 7 y 8 dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Sí, hay mucho trabajo, ¿verdad? De Aarón, sacerdotes, en su sacerdocio. Entonces, aquí habla sobre quemar este incienso sobre el altar de incienso. Sí, voy a explicar un poco sobre este tabernáculo. Tamaño de tabernáculo, como, como 100 codos, dice, 100 codos, largo, ¿verdad? Y anchura, como 50 codos. Calculando, más o menos, ¿verdad? Codo, de aquí hasta aquí, 50. Calculamos así, ¿verdad? 50 centímetros, o sea, 25 metros, 50 metros. Esto es tamaño de tabernáculo, más o menos. Dentro del tabernáculo, entrando por la puerta que está abierta, ¿verdad? Hacia este. Sí. Aquí hay entrada. Entrando por esta entrada, primero puede encontrar altar de bronce. Así, quemaba, ¿verdad? Los sacrificios y ofrendas. Jesucristo así murió como una ofrenda quemada. Él sacrificó todo, entregó todo, ¿verdad? Como holocausto. Y después hay puente de bronce para lavar las manos y limpiar como ofrendas, y limpiar, ¿verdad? Los instrumentos del tabernáculo. Este puente en la puente había aguas, sí. Se llama, ¿verdad? Agua de vida, que nos da la vida y nos limpia. Jesucristo. Toda esa cosa está explicando sobre la obra de Jesucristo. Y dentro del tabernáculo había santuario, se llama santuario. En el santuario, así, había dos lugares, lugar santo y lugar santísimo, como 10 codos. Aquí, como 20 codos. Por eso, lugar santísimo, su tamaño, ¿verdad? Como 5 metros por 5 metros. No muy grande, ¿verdad? Sí. En el lugar santísimo había arca de 10 mandamientos. Allí nadie puede entrar. Si entra, morirá. Aquí, en el lugar santo, entrando por aquí, a la mano derecha, había mesa de los panes. Siempre como sacerdote, ¿verdad? Presentaba 12 panes, según dos líneas, 6 y 6. Sí, se refiere al pueblo de Israel, 12 tribus. Aquí al frente de esta mesa de los panes había candelero, 7. Como explica, ¿verdad? 7 iglesias que dice en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis. Se refiere también a la iglesia de los gentiles, 7 iglesias. Al frente, antes de como verlo, ¿verdad? Había una mesa de incienso. Por eso, entrando aquí se ve mesa de incienso. En la mañana, en la tarde, como en la tarde siempre encendía luz.
de candelero y poniendo, ¿verdad? Incienso, quemando este incienso ante del lugar santísimo. Sí, cada día, en la mañana, la tarde, cada día trabajaba. Todas estas cosas explica sobre la obra de Jesucristo y también las obras que debemos trabajar, que debemos cumplir. ¿En dónde? Sí, en la iglesia, en el tabernáculo, en su vida cristiana. Mire, echaréis, dice, ¿verdad? Echaréis fuera del campamento. Campamento es su vida, su cuerpo, echa fuera. No toquéis en lo inmundo. No contaminéis su campamento, ¿verdad? Su vida cristiana, su vida nueva por algo del mundo. No lo toquéis. No toquéis lo inmundo. Por eso esta ley, ¿verdad? Del tabernáculo explica sobre cómo puede limpiar, cómo puede ser agrado, ¿verdad? A Dios, como una ofrenda agradable, digno a Dios. Mire, nuestro cuerpo, nuestro espíritu es una ofrenda para Dios. Entonces, una ofrenda muy sucia, ¿verdad? Inmunda, ¿cómo puede dar? Dios no lo reciba, no va a recibir. Así la Biblia nos explica cómo podemos servir a Dios, cómo podemos ofrendar nuestra ofrenda y sacrificio a Dios. Sí, Dios nos pide, hermanos, hay trabajo. Debemos dar sacrificio y ofrenda a Dios. Nuestro diezmar, es ofrendar a Dios, sacrificar, dar sacrificio a Dios. Es cierto, Dios lo reciba. De los salvos, somos real sacerdocio, ¿sí o no? Hay que trabajar ahí en el tabernáculo. Así cada día quemaba el incienso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Sí, explica sobre la oración. Quemar incienso, sube, ¿verdad? Este humo de incienso llega delante de Dios. Así la Biblia dice, los ángeles lo llevan, ese humo de incienso. Oración. Primero explica oración de Jesucristo. Jesucristo así oraba, siempre, siempre. Muy de la mañana, levantando, ¿verdad? Muy de la mañana salió y se fue a un lugar desierto. Allí oraba, buscando un lugar tranquilo, ¿verdad? Para tener una comunión con Dios íntimamente, secretamente, personalmente, ¿sí? Así Jesucristo oraba siempre, saliendo de la multitud, ¿verdad? Siempre seguían muchos, pero Jesucristo siempre salía de ellos y buscando un lugar desierto para orar. Entonces, a quemar incienso es un trabajo de sacerdote, era un trabajo de Jesucristo. Por eso cada mañana, ¿verdad? Cada mañana Jesucristo buscaba un lugar desierto. Antes de la muerte, Jesucristo, antes de como tomado, ¿verdad? Ser tomado, también Jesucristo oraba, orando. En el monte de Olivo, dice, ¿verdad? En el monte de Olivo oraba así. Pase de mí esta copa de ira, esta copa de sufrimiento, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si es posible, Dios, pase de mí esta copa de ira. Pero él, ¿verdad? Jesucristo sabía la voluntad de Dios. Así Dios mandó al mundo para que muriera. Y
se sacrificara como ofrenda de Dios. Así es, Cristo vino, ¿verdad? Como Cordero de Dios. Cordero de Dios es ofrenda de Dios. Así Dios nos ofreció su ofrenda del cielo. Y cotaba, ¿verdad? Su sudor como la sangre. Cuando uno ora así, con mucho dolor, con mucha fuerza, así sale también, como sudor, ¿verdad? Con la sangre. Entonces, ¿quién puede orar así, verdad? Pero sí, la oración es nuestro trabajo, hermanos. Vamos a orar cuando, en la mañana, en la tarde, por lo mínimo, como nuestros deberes, como nuestro trabajo, cada día. Quemar incienso en la mañana, en la tarde. Sí, 2 veces, lo mínimo. Así vamos a sacrificar. Mire, quemar este incienso era una ofrenda para Dios. Es una ofrenda. Nuestra oración es una ofrenda para Dios. Dios quiere. Dios no lo quiere. Quiere escuchar, quiero recibir esta ofrenda. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, verso 8. El apóstol Juan, ¿verdad? Ha visto lo que pasa en el cielo. Dios le mostró, ¿verdad? Lo que ha de venir, lo que ha de pasar en el cielo, aquí en la tierra. Él ha visto también sobre este juicio eterno del infierno. Él ha visto también el reino eterno, cielo nuevo y tierra nueva. Aquí viendo, ¿verdad? Esta visión, aquí dice, Apocalipsis 5, verso 8, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Sí, todo, postrar, ¿verdad? Delante del Cordero. Eso es adorar, ¿verdad? Y glorificar al Señor Dios. Cordero, mayúscula, ¿verdad? Es Jesucristo. Entonces, todo, tenían arpas para alabar, ¿verdad? Y glorificar al Señor Dios. Y copas de oro, dice, llena de incienso. ¿Qué quiere decir incienso? Oración. Son las oraciones de los santos. Entonces, sí, ángeles, ¿verdad? Lo lleva nuestra oración ante los ojos de Dios. Aquel día, ¿verdad? Del Señor Jesucristo en el reino de Dios, nosotros vamos a recibir la gloria según nuestra oración. Se llama obra. Según nuestra obra, Dios nos recompensará. ¿Es cierto? Entonces, ¿cómo estamos orando? Ese trabajo en el tabernáculo era como diario, ¿verdad? Cada día, dignamente. Sí, es buen trabajo. 8, capítulo 8, versos 3 y 4. Dice, Apocalipsis 8, verso 3 dice, otro ángel vino. Entonces, y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso
para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo de incienso con las oraciones de los santos. A la presencia de Dios, ¿verdad? Así llevaba este humo de incienso. Es oración de los santos. Entonces, mire, la oración parece, ¿verdad? Nos parece simple orar, pero es diferente. Oración de los salvos. Orar según la voluntad de Dios es diferente. ¿Qué es oración? Pedir nuestra voluntad. No es así, ¿verdad? No es oración. Pedir la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también la tierra. Señor, venga tu reino. Esto es la voluntad de Dios. Vamos a orar. Así, eso es nuestro trabajo. Mire, el que tiene un corazón, ¿verdad? Ardiente para orar como inspiración de nuestra vida. Así yo no oro como me siento muy mal, ¿verdad? No estoy hablando con Dios. No estoy entendiendo nada de la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Soy real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Dios, ¿o no? Vamos a trabajar, ¿verdad? En este trabajo de sacerdote en el tabernáculo. Mire, la oración es una ofrenda, hermanos. Ore, por favor. Oren por la iglesia. Vamos a orar por el evangelio. Vamos a orar por las almas que no han sido salvos. Vamos a orar por los hermanos que están aquí conociendo sobre sus peticiones unos a otros, cómo están él, cómo está ella. ¿Por qué no viene, verdad? Vamos a orar por ello también. Voy a seguir orando por ustedes, hermanos, en la mañana, en la tarde. Oren por mí, por favor, en la mañana, en la tarde. Eso es nuestro trabajo. Sí, Dios, ¿verdad? En la comunión le hizo entender algo, una situación de un hermano, de una hermana. ¿Qué quiere decir esto? Ah, sí, Dios me hace orar por ella o por él. Dios le presentó, por ejemplo, una persona que hace muchos años, ¿verdad? No he visto, no hemos visto, pero hoy en día me presentó esta persona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A Dios me dice algo para que hablara, ¿verdad? Hablara este evangelio, para que invitara. ¿No es así? ¿Es así? ¿Cómo hacemos? Oremos primero por él. Entendiendo esta voluntad de Dios, es sacrificio, una ofrenda para Dios. Esta oración digna, íntima, ¿verdad? Muy íntima con Dios. En la oración siempre oramos, ¿verdad? Las gracias, por las gracias. Te damos muchas gracias al Señor. Siempre oramos así. Empezamos nuestra oración. Muchas gracias, Señor. Primeramente por la salvación que me hizo, que yo tengo. Por eso la oración es alabar al Señor y dar la gloria al Señor. Gracia y gloria, alabanza al Señor. La oración es comunión con el Señor. Se llama tabernáculo de reunión, dice, ¿verdad? Reunión. Esta oración es una reunión con Dios. Entonces uno solamente habla lo que quiera. No quiere escuchar, ¿verdad? No escucha nada. No, no es bueno tampoco.
Por eso, en medio de oración, vamos a intentar de entender algo de la voluntad de Dios. ¿Qué me dice, Señor? En la oración. Sí, Dios nos hace entender algo en la oración, en la palabra. Es comunión con Dios. Entonces, no es nuestro trabajo, es trabajo. Es una ofrenda a Dios. Eso es nuestro trabajo. Vamos a dar, ¿verdad? Ese sacrificio a Dios cada día. ¿Sí o no? Así tenemos responsabilidad de ese trabajo. Por ejemplo, un sacerdote no trabaja ahí en el tabernáculo dejando muchos días, no limpiando, ¿verdad? Candelero, mesa. Hay que ordenar siempre porque este pan cada semana tiene que cambiar con otra pan nueva, las panes nuevas. Y también hay que añadir, ¿verdad? Aceite para quemar, para dar la luz, ¿verdad? Luz, iluminar la luz. Tiene que añadir aceite de olivo. Quemando incienso sobre este altar, sale, ¿verdad? Basura. Hay que limpiar cada día, en la mañana, en la tarde. Éxodo capítulo 27. Éxodo capítulo 27, verso 20 y 21. Éxodo capítulo 27, verso 20 dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Y ahora es otro trabajo, ¿verdad? De como arder, encender la luz continuamente, dice continuamente, desde la tarde hasta la mañana. Entonces, en el día, no, solamente en la noche, desde la tarde hasta la mañana. Así tiene que encender, ¿verdad? Esta luz cada noche, cada noche. Nuestra vida, desde la tarde hasta la mañana. Este mundo, esta vida del mundo, que es desde la tarde hasta la mañana, es nuestra vida. Por eso, aquí en este mundo, nosotros estamos viviendo los días, ¿verdad? Los días de oscuridad, la noche. Siempre pasa la noche, cada noche, ¿verdad? Estamos en el día. Tenemos la luz del sol brillante, pero espiritualmente oscuro, tinieblas, noche. Estamos pasando la noche y la noche. Y viene el día, ¿verdad? Jesucristo viene como la luz de la mañana. Y termina esta historia del mundo. Jesucristo viene. Al venir, Señor Jesucristo, ya va a terminar esta historia del mundo. Entonces nosotros, sí, estamos pasando los días de la noche. Entonces aquí también dice, ¿verdad? Desde la tarde hasta la mañana. ¿Qué quiere decir esto? En toda su vida. Hasta que venga Señor Jesucristo. ¿No es así? ¿Es así? Hasta que venga Señor Jesucristo debemos alumbrar, debemos dar esta luz, ¿verdad? Al mundo. Así somos la luz del mundo.
Eso es el trabajo del sacerdote en el tabernáculo. Esto también es nuestro trabajo. ¿Entendemos, verdad? Así, muy claro. San Juan capítulo 8, San Juan capítulo 8, verso 12. San Juan capítulo 8, verso 12. Leamos entonces este verso, San Juan 8, verso 12. Vamos, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo vino al mundo como la luz del mundo. Sí, el que me sigue no andará en tinieblas. El que no sigue al Señor andará en tinieblas de toda su vida. La noche, ¿verdad? Pero el que sigue al Señor, no andará en tinieblas. Él vive en el día, en la luz, bajo la luz, siempre. Tendrá la luz de la vida, la luz de la vida. Jesucristo vino al mundo como la luz de la vida, pan de vida, ¿verdad? La puerta de la vida. Y ahora nosotros, sí, como hijo de Dios, como siervo del Señor Jesucristo, ya vamos a alumbrar, iluminar nuestra luz. Si tiene, así tiene un trabajo de alumbrar, ¿sí o no? Alumbrar, iluminar en su casa, en su vida, entre sus conocidos, en medio de sus amigos. Hay que iluminar. Eso es nuestra responsabilidad. Sí, y también privilegio, ¿sí o no? Privilegio. ¿Quién puede iluminar esa luz al mundo? El que tiene. El que no tiene, ¿cómo puede iluminar? ¿No? Entonces el que tiene esta luz ya tiene como gran responsabilidad también una autoridad, un poder, privilegio. Esta era la comunión, como ayer, ¿verdad? Era un gran privilegio, gran beneficio de los salvos, ¿sí? Hemos recibido esta luz, ya tenemos esta luz. ¿Por qué Dios nos ha dado esta luz? ¿Verdad? Para que podamos iluminar, alumbrar al mundo. ¿Por qué Dios nos ha dado el Evangelio? Si tenemos el Evangelio, no lo olvidamos, ¿verdad? Vamos a anunciar este Evangelio. Así tenemos trabajo, ¿sí o no? Tenemos trabajo de Jesucristo. Así Jesucristo trabajó muy bien, cumplió todo su trabajo, dijo, ¿verdad? Consumado es, ya, hecho está, todo lo que tenía, ¿verdad? Preparado, listo. Por su gran sacrificio, por su gran trabajo, ya somos salvos. Y ahora somos la luz del mundo, ¿sí? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad como asentada, ¿verdad? Sobre una montaña. ¿Cómo puede esconder esta luz? Todo lo ve, ¿verdad? Ah, sí, está una ciudad ahí. ¿Por qué? Ahí sale luz. Así Dios quiere poner nuestra vida sobre una montaña para que vean todo.
No se puede esconder, mire, no se puede esconder esta luz, pero ¿cómo está, verdad? Su vida. No quiere hablar, no quiere invitar, no quiere mostrar, sacar esta luz. Entonces nadie sabe, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo yo? Nadie sabe. Vive tranquilo, sin como molestia, sin trabajo, sin sacrificio. Vive tranquilo solo. Pero no es digno. No es voluntad de Dios, porque Dios nos permite la vida. Vamos a alumbrar, iluminar. Sí, vamos a trabajar, hermanos. En la mañana, en la tarde. Desde la tarde hasta la mañana. Nosotros somos la luz del mundo, somos, la Biblia dice, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5. Somos hijos de luz, ¿sí? Somos hijos del día. Así somos de día, no de noche. Sí, somos de día, somos hijos de luz. Así vamos a iluminar nuestra luz al mundo. ¿Qué comunión, verdad? ¿Qué comunión tiene la luz con tinieblas? ¿No? Pero Dios nos ha puesto en ese mundo como luz del mundo. Vamos a iluminar, alumbrar. Entendemos que nosotros no somos luz real, somos reflector. Entendemos eso, ¿verdad? Reflector. ¿Por qué? Pensando esta función de la luna. Mire, aquí es sol, aquí tierra, aquí hay luna. Sol es sombra de Dios, sombra de Jesucristo, la luz, ¿verdad? Del día. La tierra, ¿sí? El mundo, es el mundo, la tierra es el mundo. Pero la luna, ¿qué es la luna? La Biblia dice como testigo del cielo. En el día, luna no funciona mucho, ¿verdad? Porque no se ve bien, porque mucha luz, mucha iluminación del sol, no se ve claramente la luna. Anoche yo he visto, ¿verdad? Una luna, no llena, no era llena, pero sí alumbraba mucho. Entonces, cuando viene la noche, en la noche podemos ver esta luz de la luna, pero no de esta, sino de sol. Recibiendo esta luz del sol, tira, ¿verdad? Tira a la tierra. Reflector, se llama reflector. Entonces, alguno piensa, ¿verdad? Ah, soy luz, pero no está recibiendo la luz del sol. ¿Cómo puede iluminar a la tierra, al mundo? En la noche. Es imposible. Así, mire, hermanos, no somos nada. Sin recibir del Señor, no somos nada. Entonces, ¿cómo debemos recibir? Cada día. Como nuestro trabajo, ¿verdad? En el tabernáculo. Sacerdote trabajaba así, encendiendo, ¿verdad? Esta luz, quemando este incienso. Cada día, en la mañana, en la tarde. Desde la tarde hasta la mañana. Esto es nuestro trabajo. Mire, sí, se pega, ¿verdad? Esa luna a la tierra. ¿Cómo será? No tiene sentido. Como no tiene función, no puede iluminar. Tiene que mantener esta distancia entre la tierra y la luna. Girar, ¿verdad? Girar, girar. Para iluminar nuestra luz a la tierra. En la noche. Así somos. Así Dios, como la iglesia, ¿verdad? Nos llamó del mundo a la iglesia. Esta luna se refiere a la iglesia, a los salvos.
Sí, vivimos en ese mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Un reflector, así como la luna se pega a la tierra, vive sobre la tierra, no puede iluminar. Hay que mantener esta distancia, siempre saliendo del mundo, manteniendo esta distancia y vivir, ¿verdad? Apartado, distinguido del mundo. Esto es función de la iglesia, esto es función de los salvos. Es así. Así la Biblia dice, ¿verdad? Esta luna es testigo del cielo, fiel, un testigo fiel. ¿Por qué? Nunca falta. Esa luna nunca falta. Siempre corre, corre, según su velocidad, ¿verdad? Siempre, siempre. No pierde su orden. Mire, este trabajo en el tabernáculo, un sacerdote, ¿cómo puede perder, verdad, su trabajo en el tabernáculo? No puede. Es trabajo de Dios. Gran responsabilidad. Nosotros también, ¿sí o no? También. Aquí vamos a recibir dignamente, constantemente, diligentemente, cada domingo y cada miércoles, por favor. Debemos estar ahí, siempre, ¿verdad? Así, el que vive en la tierra, ¿verdad? Pasando el tiempo de la noche, sabe, viendo esta luz de la luna, ¿qué sabe? Ah, existe el sol, ¿verdad? No es la luz de la luna, sino del sol. Así el mundo sabe, por eso la Biblia dice, te sigo fiel del cielo, que está explicando sobre el sol, existencia del sol, hablando, ¿verdad? Esta fidelidad del sol, gracia del sol, vive. Esto es la vida de los salvos. Vamos a vivir. Valor, tiene mucho valor. Sí. Entonces, para encender, ¿verdad? Arder también esa luz en el tabernáculo ocupa, ¿verdad? Aceite. Voy a explicar sobre este aceite del olivo. No puede utilizar, ¿verdad? Otro aceite. Solamente del olivo. Solamente puro. Por eso, este aceite del olivo siempre se refiere al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Jesucristo. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son de Dios. Entonces, este Espíritu Santo sí nos hace entender todas las cosas, nos ilumina, nos revela todo misterio, misterio de Dios. Así entendemos toda la palabra también. Sí, así es, Señor. Entonces, nosotros somos salvos. La Biblia dice, ¿verdad? Por medio de este sello de la promesa, sello del Espíritu Santo de la promesa. Hoy en día, por ejemplo, escuchando, ¿verdad? El seminario, el evangelio, dice, yo entendí. Ah, bueno, qué bueno, recibí la salvación, está bien, pero recibió el Espíritu Santo, ¿o no? ¿Verdad? Porque siempre, sí, era obra de Dios. Sí o sí viene la obra del Espíritu Santo. Con la obra del Espíritu Santo, con el poder de Dios, Dios nos hace entender y recibir. Esto es la obra de Dios, no de nosotros. Aquí, ¿quién puede dirigir y manejar, verdad? La obra del Espíritu Santo. Recibe, recibe, recibe. Yo no puedo. Un pastor puede. Un pastor como famoso y poderoso puede. Mentira. No confíen en ese pastor mentiroso. Como Dios, ¿verdad? ¿Quién? Mentira. Solo Dios.
viendo, ¿verdad? Corazón de cada uno, preparación, ¿verdad? De cada uno, Dios le da. Por eso, pasando un tiempo como hoy, sí, podemos ver fruto del Espíritu Santo, podemos ver el movimiento del Espíritu Santo que nos hace obedecer, que nos hace seguir adelante, ¿sí o no? Sí, se llama fruto, se llama trabajo, la obra del Espíritu Santo. Sin ayuda del Espíritu Santo, ¿cómo podemos predicar? ¿Cómo podemos evangelizar? Sí, podría evangelizar, pero no obra. El Espíritu Santo, trabajo vano, trabajo del mundo, trabajo del hombre, no es de Dios. Por eso, mucha verdad. Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. No todo. Entonces, ¿quién? El que ha recibido esa salvación de Dios con ese Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos confirmarlo? Aquí, permaneciendo en la iglesia, por favor. Trabajando en el trabajo del Señor, si puede ver sus frutos. ¿Quién soy yo, verdad? Sí. Aprendiendo, seguir aprendiendo de la Biblia, de la palabra, si puede entender lo que ha recibido. ¿Era cierto o no? Si puede entender. No estoy hablando, ¿verdad? Una señal en su sueño, un milagro, una visión de su vida, no, sino una vida real en su vida. Un trabajo real, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Vamos a ver. Por eso, primero, vamos a permanecer aquí en la iglesia diligentemente, constantemente, por favor. Pensando esta obra del sacerdote, cada día, en la mañana, en la tarde. Desde la tarde hasta la mañana. Vamos a trabajar así. Esto es la obra de Dios. Así, hermanos, debemos seguir recibiendo este aceite, porque se gasta, ¿verdad? Esa luz se gasta. Aceite, hay que añadir. Por eso esta obra del sacerdote era añadir, ¿verdad? Este aceite de olivo en candelero. Poner de nuevo y encender y limpiar un poco, ¿verdad? Esta basura de luz y sale basura, hay que limpiar. Esperando así como no haciendo nada, se llena del Espíritu Santo. Mentira. El que no quiere va a recibir. No, vamos a pedir y buscar y trabajar, ¿sí o no? Trabajar. Hay que trabajar. ¿Cómo? Estar siempre en la comunión es un trabajo. Reunirnos siempre donde hay la palabra es nuestro trabajo. Sí, vamos a seguir trabajando. Esto es una intención de recibir del Espíritu Santo. O sea, recibir, ¿verdad? Este aceite para que podamos iluminar esta luz cada día. ¿Sí o no? Cada día. Ah, yo recibí una vez. No ocupa más aceite. Sí, ocupamos. Así somos. Debemos trabajar. Mire, Jesucristo siempre salía, ¿verdad? De la multitud, de las personas, y se fue como solía, según su costumbre. La Biblia dice al monte de olivos, al monte de olivos, siempre según su costumbre. Y si él dormía, ¿verdad? Dormía ahí en el monte de olivos. Ahí en el monte de olivos había mucha cuerva
que trabajaba también para sacar aceite de olivo. Había también la casa, ¿verdad? Para sacar aceite, porque había muchos olivos. Por eso se llama el monte de los olivos. Así Jesucristo oraba en el monte de olivos. En el monte de olivos. Tiene significado. ¿Por qué en el monte de olivos? Subió, ¿verdad? Al monte. Sí, es un trabajo subir al monte. Hay que subir, no bajando, subiendo al monte de olivos. Se llama el monte de la oración. El monte de la oración. Este monte de los olivos, ¿verdad? Se refiere también al Señor Jesucristo, a la iglesia. Se llama olivar, ¿verdad? Olivar, como la viña, donde hay muchos olivos, ¿verdad? Como huerto de olivos, se llama olivar, se refiere a la iglesia. La viña, donde hay como muchos árboles de uvas, se llama viña. Se refiere también a la iglesia. Ahí Dios está trabajando como labrador. Jesucristo es la viña verdadera. Jesucristo es olivo verdadero. Sí. El árbol de vida, el árbol bueno. Jesucristo. Entonces, aquí Jesucristo está enseñándonos. Y siguieron, ¿verdad? Los discípulos también le siguieron, subieron juntos con Señor Jesucristo al monte de Olivo. Así Jesucristo les enseñó esta oración en el monte de Olivo. O sea, nos enseña también, nosotros debemos recibir de nuevo este aceite de olivos, que es el Espíritu Santo. Sí, ocupamos este Espíritu Santo, esta función del Espíritu Santo como aceite. Somos luz, pero sin aceite, ¿cómo podemos iluminar? ¿No? Cada día debemos recibir. Debemos estar siempre donde hay este trabajo, ¿verdad? De nosotros. Va para recibir este aceite. El suministro del aceite para recibir, ¿verdad? De nuevo. Por eso la iglesia también se llama eh, gasolinera, dice, ¿verdad? Sí, gasolinera. Bomba, porque andando en el carro se gasta combustible, ¿sí? Muy rápido, ¿verdad? Hay que buscar una gasolinera para llenar tanque de, de, de combustible. Sin combustible, ¿cómo puede andar? Por eso tiene que venir siempre, rellenar, ¿verdad? Este tanque de Espíritu Santo en nuestro corazón, aquí en la iglesia. Mire, ayer, sí, en la reunión de las mujeres en San José, había, ¿verdad? Llenura de la obra del Espíritu Santo, más rico, este aceite del Espíritu Santo. Nos llena más, ¿sí? Es bendición, es privilegio de los salvos. Sí, yo tengo que estar ahí, yo tengo que estar ahí, donde trabaja más, ¿verdad? El Espíritu Santo, donde nos llena el Espíritu Santo. Hay que estar ahí, pero el que no tiene este deseo, gastándose, ¿verdad? Gastando, consumiendo solamente, se gastó, entonces, ¿cómo puede andar? Va a andar, ¿verdad? Vacío, vaciamente, vivir como un hombre del mundo. ¿Cómo funcionaría? Nada, no puede hacer nada.
Por eso, este trabajo es diario. Recibir este aceite del Espíritu Santo. Es un trabajo, ¿verdad? Muy pequeño, chiquitito, pero Dios nos llena mucho. ¿Sí o no? Siempre. Esperando, hermanos, vamos a estar. Estaremos siempre en la comunión, en donde hay la palabra, en sermón de domingo y de miércoles. Hoy en día no vienen muchos en el sermón de miércoles. Yo hace como 10 años visité a Jerusalén con los pastores. Entonces yo también subí al Monte de Olivos. Había muchos olivos ahí, pero también había muchos olivos más de 100 años, ¿sí? Entonces este árbol de olivo, ¿verdad? Como se dividió así su cuerpo, pero está vivo, tiene hojas y olivo un poco, pero el interior ya se abrió, viendo, ¿verdad? Dentro de este olivo, más de 100 años, me parece que se quemó dentro, pero por tiempo, ¿verdad? Así se convierte negro, negrito. El interior estaba como negro, quemado. Muchos árboles de olivo, viéndolo yo pensaba, el corazón, el corazón del Señor. Me explico. Jesucristo ahí oraba mucho. Entonces este árbol me enseñó muchas cosas del corazón del Señor. Jesucristo oraba así con mucho, ¿verdad? Dolor, con mucho sufrimiento y pasó toda la vida, ¿verdad? Cumpliendo este trabajo del Señor. Ya se gastó, ya. Su corazón como se quemó todo. Pero sí, por su trabajo, por su sacrificio, nos salvó. ¿Sí o no? Yo pensaba, sí era el corazón del Señor. Se quemó por preocupación de nosotros, por sufrimiento de nosotros. Así nosotros, hermanos, estamos viviendo en la vida de Jesucristo. La vida del Señor Jesucristo. Recibiendo esta vida de Jesucristo, vivimos. Recibiendo este Espíritu de Jesucristo, vivamos. Comiendo la sangre, la carne de Jesucristo, vivamos. Vamos a vivir. Vamos a vivir la vida de Jesucristo. Levítico capítulo 24. Verso 1, aquí está hablando sobre nuestro trabajo como real sacerdocio. Vamos a trabajar así, ¿verdad? En el templo de Dios. Aquí en la iglesia, cada uno tiene su templo personal, su vida. Echaréis, ¿verdad? Del campamento suyo estas cosas inmundicias, sucias de la vida, para que Dios habite en medio de nosotros. Dios está con nosotros. Levítico 24, verso 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente fuera del velo de testimonio en el tabernáculo de reunión. Las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones sobre el candelero
limpio, pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Así vamos a poner, ¿verdad? Esta luz sobre este candelero en orden y recibiendo este aceite puro de olivas. Aquí dice machacadas, molidos. Para sacar este aceite, ¿verdad? Olivas. Tiene que ser molido, bien molido. Y para sacar aceite. ¿Qué quiere decir esto? La vida de Jesucristo, oración de Jesucristo. Por eso el monte de olivos, ¿sí? Explica, ¿verdad? La oración de Jesucristo. ¿Cómo oró? Molido, rasgado, herido, mucho sufrimiento. Así nos salvó. Y ahora, esta palabra nos enseña cómo debemos vivir como Jesucristo. Nos falta mucho, pero vamos a recordar primero esta palabra, esta enseñanza de Jesucristo, esta vida de Jesucristo. Vamos a tratar de vivir como nuestro Señor Jesucristo. Quemando, ¿verdad? Este incienso en la mañana, en la tarde. Ardiendo esta luz sobre candelero. Este candelero se refiere a la iglesia, a la iglesia. Esta luz tiene que iluminar sobre este candelero, ¿sí? Que es la iglesia, recibiendo este aceite del Espíritu Santo para iluminar, seguir iluminando, ¿verdad? Continuamente, diariamente. Esto es nuestro trabajo. Explico. Vamos a pensar este trabajo y seguimos adelante, ¿sí? Presentéis vuestro cuerpo y vuestro espíritu en el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así Dios nos pide sacrificio, ofrenda, es cierto. Vamos a pensar cómo podemos dar al Señor nuestra vida y nuestro espíritu. Primero pensemos, ¿verdad? En la oración, en la Biblia también, por la Biblia, cómo podemos presentar. Lea la Biblia, por favor. Quiere recuperarse su vida cristiana, quiere recibir, ¿verdad? La fortaleza. Ore, por favor. Presente ante los ojos de Dios, como en el tabernáculo, quemando, ¿verdad? En la mañana, en la tarde, y encendiendo, ardiendo esta luz desde la tarde hasta la mañana. Vamos a ver, ¿verdad? La obra de Dios, como Dios nos ayuda. Ya, hoy hasta aquí oremos juntos. Padre Dios, santo y misericordioso, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos este tiempo ante tu presencia. Aquí estamos aprendiendo tu voluntad sobre nuestra vida, cómo debemos vivir, Señor, pagando algo al Señor. Señor, queremos cumplir tu voluntad en medio de nuestra vida cristiana, pagando y glorificando y santificando al Señor Dios. Señor, haznos más fiel, más digno para trabajar en este trabajo del Señor Jesucristo como real sacerdocio, como un siervo fiel y útil. Señor, guía nuestra vida según tu voluntad. Señor, bendiga a cada uno de nosotros para que puedan seguir adelante. 7 veces cae el justo, vuelve a levantarse de nuevo. Entonces así, Señor, haznos levantar de nuevo y seguir adelante y según tu voluntad. Así queremos glorificar y agradecer a Dios con toda nuestra vida. Muchas gracias, Señor, por todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.